Durante 12 años fui la mejor amiga de una mujer que nunca existió, o más bien existía, pero no era quien me había dicho que era. Me llamo Silvia, tengo 38 años, y esta es la historia de la amistad más importante de mi vida, y de cómo descubrí que estaba construida sobre una mentira. Conocí a Marta en 2009. Teníamos 26 años las dos. Yo acababa de mudarme a Barcelona. Ella vivía allí desde hacía 3 años. Nos presentaron en una cena de amigos comunes y conectamos de inmediato. Esa clase de conexión que no se explica bien. En 2 horas parecía que nos conociéramos de toda la vida. Hablamos hasta las 4 de la mañana. Y al despedirnos me dijo: «Creo que ibas a ser importante en mi vida». Tenía razón. Marta era de Sevilla, hija única. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 19 años. Había llegado a Barcelona sola, sin red, y se había construido una vida desde cero. Eso era lo que me contó, y yo lo admiré muchísimo, porque yo tenía familia, tenía red, tenía personas que me sostenían, y ella había conseguido todo sola. Me parecía la persona más valiente que había conocido nunca. Durante 12 años fuimos inseparables. Compartimos piso 2 años. Fuimos juntas de viaje. Nos acompañamos en rupturas, en cambios de trabajo, en noches malas y en noches buenas. Cuando mi padre tuvo un infarto, Marta estuvo en el hospital conmigo toda la noche. Cuando ella perdió un bebé que no llegué a saber qué esperaba hasta después, fui yo quien la sostuvo. Era mi mejor amiga, la persona que más me conocía en el mundo, o eso creía. Empecé a notar cosas pequeñas en 2019, contradicciones minúsculas, fechas que no cuadraban, detalles de su infancia que cambiaban ligeramente de una conversación a otra. Nada que por sí solo significara algo, pero que juntos empezaban a formar un patrón. Lo ignoré. Cuando quieres a alguien, ignoras las cosas que no encajan. Las redondeas, las justificas. Me dije que era su manera de procesar el dolor, que las personas que han sufrido mucho a veces construyen versiones distintas de su historia para poder seguir adelante. Me lo creí, porque quería creerlo. Lo que lo cambió todo fue una foto. En 2021, buscando algo en internet sobre un viaje que estábamos planeando, encontré por casualidad una foto de una boda en Sevilla. Era de 2015. Y en ella estaba Marta, rodeada de familia, sus padres, su hermano, sus sobrinos, sus padres que habían muerto en un accidente cuando ella tenía 19 años, vivos, sonriendo, con el brazo sobre su hombro. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, pensando que me había equivocado, que era otra persona, que el parecido era casual. Pero no era otra persona, era ella. No le dije nada de inmediato. Necesitaba entender primero qué había visto, si había una explicación, si me estaba volviendo loca. Pasé 2 semanas investigando en silencio. Encontré más cosas. Sus padres vivían en Sevilla. Tenía un hermano 3 años mayor. Había estudiado en Sevilla. No había llegado a Barcelona huyendo de nada. Había llegado con trabajo. La historia del accidente, de la soledad, de haberse construido desde cero, era mentira. Todo era mentira. La llamé un sábado por la mañana. Le dije que necesitaba verla. Quedamos en el bar de siempre. Cuando se sentó frente a mí, algo en mi cara debió decirle lo que pasaba, porque antes de que yo abriera la boca, ella cerró los ojos y dijo: «Lo sabes». No era una pregunta. Me lo contó todo, que había tenido una infancia difícil, no trágica, difícil. Unos padres presentes pero fríos, un hermano con quien nunca había conectado,
Una familia que funcionaba hacia afuera, pero que por dentro estaba llena de silencios y de distancia. Que cuando se fue a Barcelona quiso empezar de cero de verdad. Y que en algún momento, contándome su historia por primera vez, había exagerado, había dramatizado, había convertido la frialdad en ausencia y la ausencia en muerte. No supo por qué exactamente, o sí lo sabía, pero no se lo había dicho a sí misma. Quería que me quisieras, me dijo. Quería ser alguien a quien hubiera merecido la pena conocer. Me quedé sin palabras, no de rabia, o no solo de rabia, sino de algo más complicado, porque entendía lo que me estaba diciendo. Entendía la soledad de llegar a un sitio nuevo y querer ser alguien distinto. Entendía el miedo a no ser suficiente. Entendía que a veces construimos versiones de nosotros mismos que nos parecen más amables que la verdad. Lo entendía. Y al mismo tiempo, 12 años de una amistad que yo había construido sobre una historia que no era real. ¿Qué era real entonces? Esa es la pregunta que me persiguió durante meses. ¿Era real lo que habíamos vivido juntas? ¿Eran reales las conversaciones, los viajes, las noches en el hospital? ¿Era real el amor que yo le tenía? Llegué a la conclusión de que sí, que lo que yo sentía era real, que lo que habíamos vivido era real, pero que yo lo había sentido por una persona que en parte era una construcción, y eso no tiene respuesta fácil. No hablamos durante 4 meses. Ella me escribió varias veces. Yo no contesté, no porque la odiara, sino porque necesitaba tiempo para entender qué sentía, y no quería decirle cosas que luego no pudiera deshacer. En esos 4 meses pensé mucho en qué clase de amistad quería tener con las personas, en si yo también construía versiones de mí misma para caer bien, en si alguna vez había mentido por miedo a no ser suficiente. La respuesta era que sí, nunca tanto como ella, pero sí. La llamé en primavera, le dije que quería quedar, nos vimos en el mismo bar y tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en 12 años de amistad. Ella me habló de su familia de verdad, de sus padres de verdad, de lo que había sido crecer en esa casa. Yo le hablé de las cosas que yo tampoco había contado, de los miedos que había escondido, de las veces que había fingido estar bien cuando no lo estaba. Fue raro, y fue la primera vez que sentí que nos conocíamos de verdad. Marta y yo seguimos siendo amigas, no igual que antes. Algo cambió que no vuelve. Pero hay algo nuevo también, una honestidad que antes no teníamos, una manera de estar que no necesita construir nada. A veces pienso que la amistad que tenemos ahora